me manda, yo puedo. En el caso de Moisés, el error de él fue no haber reconocido su incapacidad, sino que el error de él fue haber dejado de mirar a Dios mirando su incapacidad. Entonces, cuando uno ve su incapacidad, no debe dejar de mirar a Dios. Usted haga esto, yo no puedo. Usted haga esto otro, yo no puedo. Pero, si Dios quiere usarme, Dios lo va a hacer. ¿Se acuerda cuando Faraón le dijo a José, o tú me puedes interpretar esto? Él le dijo, no está en mí. Le dijo José, decir, yo no puedo, no tengo la capacidad. Pero José no se quedó solo allí, sino que dijo, yo no puedo, pero Dios dará la respuesta. ¿Se da cuenta? O sea, él no dejó de mirar su limitación, su incapacidad, pero a la vez no dejó de contemplar la majestad de Dios. Es tremendo. Entonces Dios se molesta con Moisés porque Moisés estaba dejando de mirar que si Dios le estaba enviando a una misión, él no podía dejar de decir, bueno, si Dios me está mandando, Dios no puede estar equivocado. Si Dios me está mandando, Dios no puede estar errado. O sea, si Dios me está mandando, ¿quién más sabe mis limitaciones que Dios? ¿Quién sabe más de mis incapacidades que Dios? Pero si Dios me está mandando a pesar de eso, es porque Él me va a usar. Qué tremendo, tremendo, porque, claro, si uno reconoce las incapacidades de uno, uno debería, o sea, con todas esas incapacidades, uno debería depender de Dios. ¡Qué tremendo! Depender de Dios, porque uno dice, no, uno se queda solamente en las incapacidades. Claro. Uno solamente se queda ahí y dice, no, yo tengo esta limitación, yo tengo esto, y de repente le ponemos más de la que tenemos y no dejamos que Dios se glorifique a pesar de nuestras limitaciones. Claro, y mostrar una humildad, ¿cierto? Claro. Soy pecador, me falta aquí, te sacan al punto, es que yo no sé hablar muy bien, claro. Y te reconocen limitado, pero deja de reconocer que Dios tiene el poder para hacer algo. Claro, porque el Señor, como decías tú, el Señor sabe nuestras incapacidades. ¡Qué tremendo! Él las conoce, no es que uno puede expresársela al Señor en la oración, decírsela, pero el Señor ya las conoce. Pero a pesar de eso, el Señor igual nos usa, o usa a las personas. Por ejemplo, el mismo caso de Moisés, quizás una de las justificaciones que podría haber tenido, aparte de la que él mencionó, podría haber dicho, no, es que yo soy muy viejo, porque recordemos que tenía 80 años. Claro. Entonces, para alguna persona podría haber dicho, no, es que realmente es una tremenda limitación tener la edad que tienes, para empezar a hacer recién, porque recordemos que recién iba a empezar a hacer lo que el Señor le estaba mandando. Entonces el Señor sabía la edad que tenía Moisés, sabía esa incapacidad quizás de poder hablar. Ya sabía también que quizás los hermanos, los del pueblo judío, quizás no lo iban a aceptar. Ya el Señor sabía todo eso, pero a pesar de todo eso, el Señor igual lo llamó. Entonces, si el Señor ha puesto los ojos en nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de que muchas veces le fallamos, si el Señor ha puesto los ojos en nosotros, debemos sentirnos privilegiados de parte del Señor. Tremendo, hermano, realmente algo impresionante, de verdad, impresionante. Porque Él dijo, manda a otro. Claro. Manda a otro, yo no tengo la capacidad, ¿cómo voy a volver allá? Ya, porque por ejemplo, tenemos que considerar esto, entre tantas cosas, y una de ellas es que Moisés había dejado Egipto hacía ¿cuánto? Hacía 40 años. Hacía 40 años que no veía ni a los egipcios, ni a los hebreos, no había tenido contacto con la cultura egipcia, con la cultura hebrea. Ahora él ya no era un príncipe, era un pastor. Cuando estuvo en Egipto fue repudiado incluso hasta por sus hermanos, cuando él los defendió. Entonces, había una serie de cosas que humanamente eran absoluta limitación para él.
Amén. Entonces, que Moisés reconociera todas esas limitaciones era totalmente correcto. Amén. El problema radicaba que había dejado de considerar quién lo estaba enviando. ¿Acaso Dios se puede equivocar? ¿Acaso Dios puede equivocarse en elegir a alguien para ser un predicador? ¿Acaso Dios puede equivocarse en escoger a alguien para alguna función de la iglesia? ¿Acaso alguien puede decirle a Dios, te equivocaste, Señor? ¿Cómo pusiste a este hermano? ¿Cómo honraste a este hermano, a esta hermana? ¿Cómo Señor, si esa persona no va a poder porque tiene esta limitación? Oye, si Dios pone la mirada en alguien, qué tremendo, hermano. Así es. Alabado. Es porque Dios tiene el poder para preparar a esa persona. Amén. Entonces, lamentablemente, hermano, muchas veces ponemos nuestra mirada en nuestra incapacidad, dejando de mirar a Dios. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Es que no dejes de considerar tus limitaciones. Amén. No dejes de considerar tus restricciones en algunas cosas que tú consideras que no eres bueno en un área, en otra área. No dejes de considerar eso y que eso sea un impulso para ti para tomarte de Dios. Amén. Y que cuando Dios te honre, cuando Dios te dé la bendición de ser un instrumento de Dios, que tú digas, oh, qué tremendo. Tú digas, bueno, si Dios me dio esta honra, si Dios me dio este honor, es porque Dios me quiere usar. No sé cómo, me cuesta hablar, me cuesta expresarme, me cuesta hacer esta área administrativa, pero si Dios me puso ahí, se nos cambió la música nuevamente, que uno pueda tener, hermano, la fe que si Dios te puso allí, Dios te va a usar. Gloria al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿acaso Dios puede errar? Por ejemplo, en el caso de Isaías, cuando Dios lo llama, él ¿qué dijo? Cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Isaías tenía ahí en Isaías 6, Isaías tenía limitaciones, obvio que tenía un montón de limitaciones, pero él entendió que el que estaba diciendo hay una misión, hay un trabajo para profetizar, era Dios. Y si Dios le estaba hablando a él eso, o le estaba permitiendo a él ver eso, era porque Dios lo iba a usar. ¡Qué tremendo, hermano! Gloria al Señor. Amén. Impresionante. Claro, porque el Señor no elige a personas perfectas Claro. o que no tienen limitaciones. Uno muchas veces cree que, no sé, por ejemplo, Jeremías, claro, son personas que amaban a Dios, pero ellos también tenían quizás limitaciones. Pero el Señor, a pesar de eso, los eligió y los llamó para hacer una obra, para hacer algo para Dios. Entonces, es impresionante que nuestras limitaciones, muchas veces nuestra timidez, quizás nuestra poca, no sé, quizás elocuencia, cosas así, quizás de repente, no, mejor no, predicar en la calle, no. No sé, que me diga no, hablarle a alguna persona, no, señora, a mí no. Uno hubiera dicho, como dijo Moisés, envía a otro. Entonces es más fácil eso. Porque Moisés le dijo, envía al que tengas que enviar, como diciéndole, te equivocaste al elegirme. Claro. Eso yo pensaba, Qué porque tremendo. como que uno de repente quiere darle como consejo a Dios. Es impresionante nuestra necesidad. O darle alternativas a Dios. Ya decir, no, si el Señor, no sé, pues si el Señor nos dice a uno y él dice, no, Señor, pero mire, tengo estas limitaciones. Pero mire, yo le puedo dar otra alternativa, elija a tal hermano, a tal hermana, a tal. A ellos sí, Señor. Claro. Ahí estaríamos actuando como Moisés. Pero el Señor no quiere eso. Ya, si el Señor puso la mirada en nosotros, el Señor, a pesar de todas nuestras incapacidades, el Señor nos mira y nos quiere usar para algún propósito, debemos ser sensibles a la voz de Dios. Claro. Ser sensibles. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jeremías. ¿Qué es lo que dijo Jeremías? Soy un niño, soy inmaduro, soy incapacitado, soy limitado, me falta, ese equilibrio, esa madurez. Pero Dios, ¿qué es lo que le dijo? No, donde yo te envíe, tú vas a ir.
tú vas a ir. Qué tremendo, hermano. De hecho, yo pensaba cuando el Señor llamó a los apóstoles. Eran personas que quizás ellos nunca en la vida pensaron que iban a ser apóstoles. Vemos los pescadores, el que recaudaba los impuestos y a todos los otros que el Señor rescató y los tomó como para ser sus apóstoles. También pues no eran personas, porque uno de repente piensa a idealizar a las personas, ¿ya? Pero no, el Señor llama con toda su incapacidad, los llama con un propósito. Pero ahí vemos a los discípulos cuando el Señor le dice, ven y sígueme, ¿qué hicieron ellos? Lo siguieron. Ellos fueron igual. Ellos fueron a pesar que quizás dijeron, pero Señor, nosotros somos pescadores pescadores solamente. Nunca hemos enseñado en una sinagoga, no tenemos estudios teológicos, claro, rabínicos. Yo sé de pescado, el otro dijo, yo sé de anotar para los registros. Como nosotros, pero Cristo lo había elegido. No, y de hecho me acordaba de esa palabra que estudiamos la otra vez, que decía que el Señor los iba a hacer. Claro. O sea, dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces ellos, como diciéndole, no se preocupen, yo los voy a capacitar, yo los voy a ayudar, yo les voy a indicar cómo hacerlo. Pero vengan, síganme. Tremendo. Entonces también el Señor ve esa disposición también. Ay, yo me estaba acordando, hermano, de mi propia persona. Cuando a mí me dijeron, vaya a la radio, yo dije, ¿yo a la radio? No, y yo me acuerdo que le dije al hermano, le dije, no, le dije yo no voy. Yo no voy, yo voy a los teléfonos. Pero a la radio yo no sé hablar, no sé cómo expresarme, no sé, no. Y el hermano me dijo, ¿sabes, hermano? El pastor mandó, así que tiene que ir. Oh, pero ultra luchado, ya fui. Después, yo estaba acostumbrado a predicar en las calles, haciendo puntos en las calles, predicando con el Señor únicamente. Y resulta que un día había un desfile, digamos, de la iglesia, y al desfile salieron como 500 hermanos a la calle. Y yo llevaba años predicando en la calle, años, pero siempre con el Señor no. Entonces cuando vi toda esa cantidad de hermanas dije, ojalá que no me hagan predicar. Y si me equivoco, cito mal el versículo, aquí van a estar colando. Así que, ¿qué es lo que hice? ¡Pum! Me fui al final del punto, estaba casi de lo último, como en el penúltimo lugar. Y en el punto yo estaba así como tirado hacia atrás para que no me vieran. Agachándote. Ay, que me acuerdo que esa vez andaba, porque estaba el jefe de punto con varios hermanos que le colaboraban. Y de repente veo que andaban mirando y yo dije, estos me están buscando. Para sacarlo y está como escondido. Y de repente escucho una voz de atrás mío que me dice, ¿cómo está, siervazo? Y yo me doy vuelta ya y yo le digo, hermano Javier, se llama Javier. Y me doy vuelta y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, se está escondiendo, siervo. Yo le dije, hermano, que era uno de los que estaba sacando a pregar, yo le dije, hermano, por favor no me saque a mí. Por favor no me saque. Y le dije, no, hermano, yo no me siento preparado para predicar en un punto así. Yo siempre he predicado con el Señor solo en la calle, aquí hay muchos hermanos. Y el hermano me dijo, no, hermano, usted tiene que predicar. Y así no me dejó ni argumentar. Y le señala al jefe de punto, que se llama Francisco, o yo creo que se llama Francisco, y le dice así, acá está el hermano. Lo encontramos. Oiga, hermano, me sacan al punto y dije, Señor, en su nombre voy a predicar. Prediqué. O sea, a lo que voy yo, hermano, que oiga, a mí me han pasado una talla, hermano, impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque uno de repente comete el error de Moisés, claro, comete el error de Jeremías, te andáis escondiendo. Piensa, hermano, en el caso de Saúl. ¿Qué lo hizo Saúl? Cuando ya lo habían ungido secretamente, privadamente, y después Samuel le dice ya como que iban a hacer como una ceremonia como más pública.
Entonces, Saúl ya sabía, y en esa etapa, al principio, Saúl andaba bien, era un hombre espiritual, y en su espiritualidad se humilló a Dios. Entonces, cuando lo iban a ungir como rey, se fue a esconder. Se escondió como entre medio, como digamos, como del equipaje, cosas así, y se escondió. Hasta que Dios le revela a Samuel dónde estaba escondido. Y lo mandan a buscar y ahí pum, lo sacan. Se había querido esconder. O sea, la primera etapa de Saúl fue en el espíritu. El hombre se reconocía falto, limitado, todo el tema. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante es reconocer nuestra limitación. Pero en ese reconocer nuestra limitación, no podemos rechazar la honra de Dios. Qué tremendo, hermano. Esa es la síntesis. Amén. Ya yo iba a hablar de la vara, pero el espíritu, hermano, mientras estaban compartiendo esta palabra, venía el rema de Dios a mi mente, a mi espíritu. Qué tremendo, hermano. Gloria. Cuánta gente, hermano, que presenta una serie de excusas, justificaciones. No puedo por esto, no puedo por esto otro, no puedo aquí, no puedo allá. Oye, ¿acaso Dios se va a equivocar? ¿Acaso si Dios te está diciendo, tú vayas a predicar, tú vayas a coordinar, anda a predicar al punto, anda a visitar a una persona? Y yo se lo digo por experiencia propia, siempre andaba poniendo, hermano, justificativos que no sé, que aquí y allá. Cuando a mí me dijeron, ya usted va a hacer televisión, yo dije, ¿yo televisión? No, le dije yo apuradito sé hablar con una persona. ¿Y cómo hablar en televisión? No. Aparte yo tengo una voz ultrafónica, se va a escuchar mal, se va a escuchar como un soplido. No, de verdad, pastor, de verdad que dígala otro. Y el pastor dijo, no, porque yo soy el pastor. Amén, en el nombre del Señor voy. ¿Se da cuenta? Pero allí Dios te comienza a enseñar que tienes que depender de Él. Medita Francesca, nos queda un minuto, por favor, culmine nomás y ya nos estamos despidiendo. Amén. Bueno, y lo otro que quería decir. Sí, tenemos ahí un minuto. Que uno muchas veces se pierde tantas bendiciones. Tremendo. Ya, porque si Moisés hubiera rechazado esa bendición, quizá el Señor hubiera tomado a otra persona. Claro. Ya, porque Moisés no estaba dispuesto. Entonces, pero como Moisés estuvo dispuesto, ¿qué pasó? El Señor lo usó inmensamente y grandemente. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos, muchas veces vamos a perder bendiciones que quizás después no se van a volver a repetir. Ya, porque si el Señor hubiera elegido a otra persona para ese propósito, ya Moisés hubiera quedado de lado, porque ya hubiera usado a otra persona. Claro. Entonces, que el Señor nos ayude a andar sensible a la voz de Dios y no tener excusas delante del Señor. Ahora, si alguien anda en pecado, ya hay otra cosa. Claro. Ya si alguien anda en pecado, obvio, hay otra cosa, pero si la persona ama a Dios y digamos que por sus limitaciones no quiere aceptar la honra de Dios, ahí está mal, tiene que decir, bueno, yo soy limitado, pero si Dios me dio esta honra, yo voy a orar más, voy a ayunar más y voy a pedirle a Dios que me use. Ya, mi hermano Steven, muchas gracias, mis amados. Amén. Nos despedimos con un Maranata, el Señor viene. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Radio Fe, la de la sana doctrina.